En la mañana. Hoy me siento raro, no estoy allá, pero estoy aquí y también Dios está aquí. Su presencia es lo más hermoso que podamos tener, la presencia del Espíritu Santo. Los que no me conocen, mi nombre es Jorge Luis Cruz, me acompaña mi esposa Angelina. Estamos ahí en la Unión Guerrero desde hace ya 13 años pastoreando la iglesia. Hace como 18 años llegamos a la iglesia por primera vez y estamos ahí gracias al favor de Dios, aunque siempre ha sido una lucha, una plática con Dios. Le digo, no quiero ser pastor. Hay personas más capacitadas, hay personas que conocen más. En ocasiones no hay ni ya la palabra que pueda pronunciar. Digo unas cosas por otras, desde el inicio ha sido así. Y el favor de Dios ha estado ahí conmigo, porque en una ocasión me dice un hermano cuando llego a la iglesia y emocionado yo porque tuve un privilegio tremendo. El día que llego a la iglesia, ese día siento la presencia del Espíritu Santo en mi vida y la sentí sin saber que era someter el orgullo de una persona a los pies de Jesús. No sabía. Porque el pastor dice, en el momento de la adoración, dice, levanten las manos y cierren sus ojos. Cuando yo voy a la primera reunión un domingo general que hacía el pastor Gamaliel en la unión, se levanten sus manos y cierren sus ojos. Y yo dije, pues no tengo que hacerlo. Yo vine a una reunión y vi que los que estaban ahí congregados levantaban sus manos y cerraban sus ojos, y yo me quedé viendo. Dije, yo creo que no es necesario. Y después de una alabanza y continúa, y Dios es digno de adoración, y las gentes cerrando sus ojos y levantando sus manos. Entonces al último me dio pena, después de unos minutos, que yo estaba con las manos abajo y viendo a la gente. Entonces dije, bueno, pues voy a levantar las manos y voy a cerrar los ojos. Y ese fue mi primer encuentro con el Espíritu Santo. La primera vez que yo experimentaba esa llenura del Espíritu Santo, recién llegado a la iglesia, y siento un fuego en la palma de mis manos y me empieza a recorrer mi interior y comienzo a llorar. Y ese ha sido un problema de hace 18 años. Cuando viene me hace llorar. Y siempre yo le digo, ¿por qué estoy llorando si no quiero? Siempre le he dicho, yo no quiero llorar. Yo no quiero llorar, yo quiero gozarme en ti. Es una manera que siempre así se ha manifestado. Siempre se ha manifestado de esa manera. Entonces, estoy levantando mis manos, siento eso que recorre mi cuerpo, un calor fuerte que nunca había experimentado, y llorando. Ahí, después entendí que es obediencia. Algo muy sencillo. Levanta tus manos y cierra tus ojos. Para algunos es algo insignificante. Para mí fue poner mi orgullo ahí bajo los pies de Cristo y decir, yo levanto las manos y cierro los ojos. Para mí fue así. Y de ahí comencé yo a ir a la iglesia, comencé yo a predicar a la gente sin saber mucho la Biblia. Comenzaba a predicar, que la gente experimentara eso, porque eso lo pasó en la iglesia, pasaba en mi casa cuando leía, pasaba cuando estaba regando las plantas, pasaba cuando agarraba el carro, iba a un lado, pasaba esa presencia, venía y ya sabía que era Él. Lo identifiqué como el Dios que venía y llenaba mi corazón y lloraba. Así lo identifiqué. Y entonces a veces, incluso platicando con la gente, venía el Espíritu Santo y me hacía llorar. Yo estaba llorando, y no por la plática, sino le decía, ¿sabe qué? Dios dice esto para usted. Y las personas recibían de Dios, recibían mucho en su corazón. Y fue de esa manera que yo experimento. Y siempre dije, Señor, yo no quiero ser pastor. Yo quiero obedecerte nada más. Yo quiero predicar la palabra y quiero servir en la iglesia, pero no quiero ser pastor. No es mi deseo. Ser pastor no quiero. Y después de 5 años decía el pastor Gama, me tengo que regresar. Queremos un pastor, pues manden otro. No, pero es que queremos que alguien de aquí de la unión. Pues hay más, pero no tenía que ser yo.
Y al final, ya con el pastor Rafa, el pastor Ramiro, dijeron, no, pues mira, sentimos, hemos orado de parte de Dios que tú estés ahí. Y yo siempre he dicho, yo, Señor, que cometo muchos errores, que no sé mucho, porque no estudié una escuela bíblica. ¿Por qué yo? Y constantemente esa era mi plática con Dios. ¿Por qué tengo que ser? Yo te puedo servir, Dios, yo puedo predicarle a la gente fuera de la iglesia, pero no estar a cargo de una iglesia. Y a veces me he preguntado si habrá, no sé si habrá en el corazón de una persona decir, yo quiero ser pastor. Yo nunca he querido ser pastor y no sé si habrá eso en el corazón, pero Dios me ha hecho ver que era su voluntad. Y al último, pues dije, así como levanté las manos, Señor, por obediencia lo estoy haciendo. Así como cerré los ojos ese día, por obediencia. Pero el deseo en mi corazón, le digo, Dios, es una batalla. Realmente, ¿por qué? Porque no solamente es un día dar cuentas propias, sino también de lo que hablo. Y de lo que hablo a veces a la ligera o de lo que hablo de manera incorrecta. De la sangre de algunos que pueda darles un consejo y se guían por ese consejo y los dirija al mal. Entonces, no es tan sencillo. Y estaba siempre meditando en eso, Señor, es que no soy yo, sino es toda la iglesia, toda la iglesia, toda la iglesia. Y me doy cuenta que Dios lo que necesita es precisamente esa obediencia en las cosas muy sencillas, en las cosas insignificantes a veces, pero que ahí Dios desea que nosotros podamos empezar ahí, en la obediencia. Quiero hablarte un tema que le puse por nombre este tema: vivir la verdad te da paz. Vivir la verdad te da paz. Di conmigo, vivir la verdad te da paz. Cuando tú vives la verdad y haces lo correcto, vas a tener paz. Vivir la verdad te da paz. Y después puse entre paréntesis un subtema que no aparece ahí, pero el subtema es acerca de una historia de una vaca. Y así le puse yo, la vaca bronca. Vivir la verdad te da paz, la vaca bronca. Porque bueno, aunque ahí en la Unión damos clases y soy maestro, pero yo vine de un hogar muy humilde, mis padres campesinos, mi papá, y conocemos el manejo del campo, un poco entendemos lo que es el ganado. Y yo soy originario de Sorcúa y he aprendido a observar todo a mi alrededor y a llenarme del consejo de Dios. Entonces, siempre que veo a veces algo, voy a la Biblia y encuentro el consejo de Dios. Y hay una historia de una vaca de esas bronca, no sé si la palabra se entienda, pero es una vaca rebelde. Ahí en Sorcúa, los que algunos conocen Sorcúa antes de llegar a Petacalco, ahí en Sorcúa pasa la carretera y divide a Sorcúa en el norte y el sur, en dos partes. Pasa no por el medio, por la orilla, pero divide unas casas del norte y del sur. Y las casas del norte están hacia el cerro, los cerros, los potreros. Y hacia el sur está rumbo a la playa y está donde es húmedo, es muy fértil, siempre hay agua, el sur. Pero los potreros generalmente los hacen en el lado del norte. Y en este tiempo que ya el pasto comienza a escasear, hay una persona ahí que divide sus potreros y dice, en este mes van a estar aquí, ya que se terminen este pasto, los paso para acá. Pero hubo un problema, porque esa era la idea de esta persona, del dueño de esta vaca. Hubo un problema que alguien prendió fuego y de repente se quema su potrero que tenía de reserva para después de que las vacas aquí terminaran y pasarlas acá. Se quema totalmente el pasto que tenía de reserva y entonces ya hay un problema para él. Tiene que rentar un potrero que es muy caro, rentarlo en el sur porque hay agua y está verde, pero no hay otra manera y tiene que llevar su ganado al sur. No lo puede llevar arriando porque es una carretera y tienen que pasar por ahí y llegar hasta allá varias distancias. Entonces este dueño decide en una camioneta echar su ganado y ponerlo allá donde iba a rentar. Y empieza a echar su ganado a
a la camioneta y las empieza a trasladar un viaje, dos viajes, y entonces esa vaca no se dejaba agarrar. Esa vaca no quería. Ya había sed ahí, había hambre, pero ella no quería. Y de repente entre dos, tres personas la logran lazar a esta vaca. La quieren hacer subir a la camioneta y se resiste. Y se pone enojada y casi echa hasta espuma por la boca y no quiere. Y entre tres personas no la pueden subir. Y ya cerca de la camioneta con mecates ahí agarrada a que subiera a la camioneta, y golpeaba con la cabeza que hasta se le arranca un cuerno. Se golpeó la cara, no sé cómo se llamen, los codos en nosotros con sangre, pero nomás lo subí y de repente brincaba hacia atrás y casi la ahorcaban, la lengua se le salía, le soltaban para que no se ahorcara, y otra vez, y no quería y ella estaba, no quería. Al final la logran subir y empieza a tirar patadas y le quiebra unas maderas a la camioneta. Total, lograron llevar esta vaca al sur, a donde había rentado, y abren la puerta y sale la vaca todavía como con ganas de no te me arrimes. Y de ahí empezó este tema que quiero hablarte, porque la vaca tenía un dueño, un pastor. Su dueño, la vaca conocía porque era el dueño, desde pequeña la había tenido, pero nunca se amansó, como decimos. Nunca se dejó cuidar, nunca se dejó arrimar. Es más, a esa no la ordeñaban cuando tenía el becerro, porque no se dejaba. Era muy rebelde, muy brava. Y entonces comienzo a ver la historia, y entonces digo, ¿cómo nosotros? La Biblia dice que tenemos un pastor, y el pastor quiere guiarnos siempre, y el pastor quiere estar con nosotros, y el pastor quiere que confiemos en él, y el pastor quiere llevarnos a pastos delicados, dice el Salmo 23. Pero como a veces nosotros, conociendo una verdad, no tenemos paz. Y hay una razón, porque esta vaca, no sé qué pasaba en su cerebro, pero no confiaba en su dueño. O nunca se dejó agarrar así como de pequeña. Algo había en su mente. El problema estaba en lo que ella creía o pensaba, pero las demás todas disfrutando. Ella tuvo que llegar con sangre y todo eso, además de lesionar también de la camioneta del dueño. Pero había un problema ahí en ella. Y entonces yo llegué a analizar la Biblia y yo dije, dice la Biblia que si nosotros conocemos la verdad nos hace libre. Pero quiero decirte que muchos conocemos la verdad y no somos libres. Entonces llegué a pensar, dije, si conozco yo la verdad, me acerco a la libertad. Si conozco yo la verdad, me acerco a la libertad. Pero si vivo la verdad, entonces soy libre. Y vivir la verdad es otro rollo. Vivir la verdad es muy distinto a saber la verdad. Vivir la verdad es distinto. Recuerdo el pastor Gamaliel Aguado, cuando venía aquí yo a las primeras reuniones, decía, porque no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Era su dicho que me quedó ahí. Dije, cierto. Decimos, creemos en Dios. Dios es mi ayudador. Dios está conmigo. Y de repente te metes en un valle en donde dices, ¿qué hago? Desesperación, se va la paz. Y tengo una definición de paz que hice para mi vida. No sé si está en un diccionario, pero yo llegué a esta definición de paz. Y mi definición de paz es que a pesar de que esté pasando un momento muy difícil, yo esté tranquilo. Cualquier momento que diga, Dios tiene el control. Esa es mi frase que digo cuando estoy en momentos muy difíciles, y digo, Dios tiene el control. La gente muchas veces no le gusta que le diga esta frase cuando me mencionan que están pasando un momento muy difícil, y le digo, es que Dios tiene el control. Pero yo aprendí a vivir esa verdad, y otros podemos conocerla y decir, sí, realmente Dios tendrá el control. Mira, vamos a ir al Salmo 23. Vamos a ir al Salmo 23, verso 1. David decía esta verdad que él vivía. Creo que el Salmo 23 la mayoría casi lo recitamos como un rezo, y a veces antes de dormirnos, y lo sabemos la mayoría
de los que tenemos algún tiempo en el cristianismo, conocemos el Salmo 23. Pero fíjate, dice, verso 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo puedes saber y esa verdad te puede acercar a la paz. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces tú lo comienzas a creer, te va a acercar a una paz, pero cuando estás en una situación desagradable y tú sabes que Dios es realmente tu pastor, comienzas a vivirla, entonces mantienes la paz. Porque ya no es nada más el conocimiento de que Jehová es un pastor. Yo digo, si esta vaca conociera que lo que quería el pastor era llevarla, que no tuviera sed, que no tuviera hambre, quería protegerla. Si esta vaca hubiera entendido de la intención del dueño, entonces hasta dice, ¿por dónde camino? No ocupo cuerdas, no ocupo que me jalen, no ocupo nada. Si hubiera entendido, entonces no hubiera tenido que perder un cuerno, golpearse los codos, no hubiera tenido que destrozar ahí la caja de la camioneta, no hubiera tenido que hacer nada si ella hubiera comprendido lo que quería el pastor. Si tú y yo comprendemos lo que quiere el pastor, nos evitaremos muchas lastimadas, muchos golpes, muchas situaciones que estamos ahí y será y no será. Sí es. Y cuando tú dices Jehová es mi pastor y haces algo de Dios, haces algo tuyo. Y se va a llegar el momento en que eso va a ser probado, ese conocimiento va a ser probado si realmente crees que Dios es tu pastor. Y la característica de un pastor era guiar, cuidar. Es una característica. Entonces cuando tú llegas a ser tuya esta verdad, podrás vivir en paz. Decir realmente, Dios sabe, porque dice nada me faltará. El problema es que cuando tú dices nada me faltará y pensamos que son nuestros deseos, es que yo quiero y deseo y pido. No, nada nos faltará de lo que Dios sabe que tú necesitas. Nada te faltará de lo que Dios sabe que tu vida necesita. Nada te va a faltar. Nada te va a faltar. Y hace rato que llegaba y saludaba aquí a Ángel, hermano Ángel llegaba y lo saludaba y comenzamos a platicar rápido de nuestras infancias los dos. Y Dios llevándome a la misma historia, porque también le tocó el campo desde pequeños. Y dice Ángel, qué felices éramos, aunque no teníamos nada. Ahorita cuánto falta de paz porque no tienes. Cuántas personas están desesperadas porque no tienen lo que desean. Y en aquel tiempo qué felices éramos, sí, con un par de guaraches todo el año la llevábamos porque lo reparábamos y se rompía. Y no estábamos preocupados si íbamos a estrenar una camisa al año, un short, nada. Y éramos felices. Porque nada nos faltaba. Y aunque nos faltaba mucho, pero poder aprender a ser feliz con lo que tienes, dice Pablo, yo he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. El problema es que no sabemos vivir la escasez. Y nos comenzamos a quejar y comenzamos a perder la paz. Comenzamos. Imagínate que en medio de la escasez tú puedas decir, Dios sabe lo que voy a aprender. Una frase que le copié a mi esposa cuando le dicen, ¿sabes? El médico es urgente. Es cáncer lo que tiene tu tumor. Cuando le quitaron un tumor es cáncer. Y la frase de mi esposa es, no dijo me voy a morir, ¿qué va a pasar? Dijo, Dios me va a enseñar algo. Y de ahí se la copié. Porque en las cosas más difíciles que me pasan, dice, ¿qué me vas a enseñar aquí, Dios? Y mantiene uno la paz. Porque Él es mi pastor y nada me va a faltar. Porque Él es mi pastor. Y vivir esa verdad te llena de paz, vivirla. Por eso creo que no es conocer la verdad solamente, es vivirla. Vivir esa verdad y decir, es que Él es mi pastor. Y cuando vi esa escena con este animal, digo, es que eso es lo que Dios nos pide. En la forma espiritual hacia nosotros, de que confiemos en Él, que nos va a llevar a un lugar mejor. Que este tiempo de necesidad y de escasez se va a terminar, porque Él te va a cargar en sus brazos y te va a llevar a un lugar que no lo imaginabas. Porque estas vacas nunca habían estado en el sur y no sabían cómo era allá el pasto. Ellas siempre en el norte, de un potrero a otro, en la misma escena, la misma situación, brincando de un lado a otro, pero no sabían lo que el pastor tenía preparado para ellas.
Imagínate si no se iban a deleitar cuando llegaban ahí lo que el pastor quería hacer con sus vacas. Imagínate lo que Dios quiere hacer contigo. Pero la desesperación y la falta de entendimiento que Él es tu pastor te impide subirte donde Él te quiere llevar, donde Él quiere que conozcas, donde Él quiere que experimentes. Dice el verso 2: en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Por qué te va a hacer descansar? Porque en esta situación es lastimosa, es de una situación que no deseas. Entonces Él quiere hacerte descansar en el Salmo 23. En lugares de delicados pastos te hará descansar. Junto a aguas de reposo, dice, te va a pastorear. ¿Qué tenemos que hacer? Dicen por ahí un dicho, flojito y cooperando. Señor, ¿qué quieres? ¿Qué me vas a enseñar de esta circunstancia? ¿Qué voy a aprender de esto? Que es desagradable, pero yo sé que tú eres mi pastor y yo sé que nada me va a faltar. Yo sé que esto va a pasar porque me vas a llevar a esos lugares donde voy a disfrutar. Y sabes que aunque la semana está muchas veces atareada y que la gente tiene falta de paz, y cuando llegas y te metes en la comunión con el Espíritu Santo en tu casa, en la iglesia, en el trabajo, entonces entiendes que esos lugares delicados son para ti. Y dices, wow, ¿cómo es de bueno Dios? ¿Cómo es de bueno Dios? Y comienzas a experimentar ese amor diciendo, no lo merezco, pero tu amor es más grande que mi necedad, que el no creerte. Y comienza a decir este salmo, siguiendo, dice, confortará mi alma. ¿A poco no crees que las almas necesitan confortarse, ya tener esa paz? Ahora en este tiempo que yo veo en la escuela a los padres de familia cómo están siempre estresados, los mismos cristianos estresados por las cosas del día, de lo que viene. Entonces dice la Biblia, confortará mi alma. Te va a confortar, pero tienes que creer algo. Él es tu cuidador, Él es tu pastor, Él es el que te va a guiar, Él es el que sabe lo que tú necesitas. Entonces comenzamos a entender ese salmo y dice, por sendas de justicia. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. No por tus fallas o por tus situaciones. Mira, yo muchas veces he fallado y le digo, Dios, es que no merezco estar a veces predicando tu palabra. Y lo decía él otra vez, si a mí, cuando yo veo la Biblia y dice que yo hablé bendición y no maldición, y estuve 10 años casi hablando maldición con mis alumnos, y ocurría el resultado. ¿Por qué? Porque le decía, si no haces esto te va a pasar aquello y te voy a ver un día así y así. Entonces eso ocurría después de 10 años. Y hablando siempre de manera con los alumnos de que si no te pones bien va a ser así tu vida. Me mandaban a profetizar, pero dice que profetice vida, ¿no? Le profetizaba muerte. Así era. Hasta que después entiende, uno dice, y cómo Dios aún así ha estado con su misericordia, a pesar de todos estos errores, a pesar de todas estas faltas y fallas, aún así Dios ha estado ahí con nosotros. Verso 4, fíjate, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué pasa en un valle de sombra de muerte? Te sientes solo, te sientes que no está Dios contigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, es una verdad que sabía David. Aunque yo ande en ese valle de sombra de muerte, no dice, no van a venir valles, tú no vas a tener esos valles, no dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. ¿Por qué? Porque él sabía que Jehová era su pastor. Porque si tenemos el principio del Salmo, entonces todo lo que viene, dice, es que Dios es el que me guía. Ese es el Dios que sabe lo que necesito. Es el Dios que sabe a dónde me va a llevar después de este valle. Y decía, no temeré mal alguno, aunque ande en ese valle. En ese valle. Y ese valle es donde muchos ahí creen que Dios los abandonó y terminan hasta fuera de la iglesia.
Terminan fuera de la iglesia porque se sienten abandonados por Dios. Pero Dios sí estaba ahí. Simplemente que los valles nos hacen más ruido, esas situaciones en nuestro oído, que no escuchamos a Dios. No escuchamos su consejo. Y cuando Él nos dice: tranquilo, yo soy tu pastor, yo soy tu pastor, nada te va a faltar, yo soy tu pastor. Aunque andes en ese valle de sombra de muerte, no temeré, decía David. Dije: wow, esta verdad de David, dije, pues yo la vi en una vaca y dije: buen Señor, necesito dejarme guiar. Necesito dejarme guiar, confiar que Él es mi pastor, confiar que Él me va a guiar a esas sendas de justicia. Necesito entender y vivir esa verdad, que Dios es mi pastor. En realidad, los que no conocen de campo a lo mejor no entiendan bien, pero el dueño generalmente no sale un día y se enoja y dice: hoy los voy a dejar que no coman, hoy los voy a dejar sin agua. El pastor siempre está preocupado por el bien de su ganado. Incluso cuando va a parir una vaca, incluso hasta a veces hasta se desvela y está ahí temprano y está vigilante y está ahí para que no vaya a suceder un mal en su cría, porque es un pastor. Porque se pone ante esas ovejas. No importa que él a veces no coma, no importa que él a veces no esté en casa, él está cuidando su ganado. Bueno, a menos que sea un mal pastor, ¿eh? Y que diga: voy a ir a ver las enormes a ver si están ahí. No, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento, dice el Salmo. Quiero resaltar en el verso 5, dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. En presencia de los que me angustian, sean personas, problemas o situaciones. Ahí, en presencia de mis angustiadores, tú vas a ungir mi cabeza con aceite. Tu espíritu me va a dar paz. Tu espíritu me va a dar esa paz. Llenarnos de Dios. Ahora, el problema que creemos es que nos llenamos de Dios cuando venimos a la iglesia nada más. Que nos llenamos de Dios cuando venimos a adorarle. ¿Sabes que es una gran oportunidad cuando venimos y poder conectarnos con Él? Es una gran oportunidad, pero no es el único lugar. No es el único lugar. ¿O crees que solamente cuando estás orando te vas a llenar? O si crees que solamente cuando estás leyendo te vas a llenar, entonces estamos en un error. Debemos entender que Él es nuestro pastor todos los días y a todas horas. Y Él es el que nos guarda y Él es el que nos cuida. Y he visto eso en mi vida y le doy muchas gracias a Dios, porque digo: Señor, aunque esté la cosa muy oscura, yo confío que me vas a llevar en este valle cargando. Y lo he experimentado con mi esposa, conmigo, con mi madre. He experimentado eso. Y es en esos momentos donde me dejo cargar con Dios, y es donde he aprendido a vivir la paz. Y te hablo esto no porque lo leí, sino porque he aprendido en esos momentos difíciles que hemos tenido, difíciles. Es que Dios sabe lo que yo necesito. Señor, aunque las cosas estén muy oscuras, yo sé que tú me vas a cargar. Aunque ande en este valle, tú estás conmigo. Y lo hemos experimentado, y a veces le hablamos a la gente y le decimos estas experiencias que tenemos, pero cuando ya lo están viviendo ellos, como que dicen: pero es que es difícil. Sí, es difícil decir: Señor, si es tu voluntad, y no despierto porque me fui a dormir, no, porque voy a entrar a una cirugía. Si es tu voluntad, Señor, gracias porque tú estuviste conmigo hasta hoy. En ese momento, hace un año que me hicieron una cirugía en mayo pasado, y cuando me iban a llevar así a la sala a operarle: Señor, te doy gracias porque si no despierto, hice lo que creo me dijiste que hiciera. Y me llevaron ahí, y quiero decirte, en realidad llevaba una paz de Dios, porque sentí luego su presencia sobre mi vida, y diciendo: yo sé que siempre estás conmigo, no solamente en la iglesia, sino ahí donde estaba yo. Y así es que entro en esa operación. Yo sé que Dios estuvo conmigo, un milagro, un éxito para los doctores, todo lo que hicieron conmigo, mi recuperación. Y digo: Dios está conmigo.
Dios está conmigo. Hace unos 3, 4 semanas, porque de esta operación he tenido reacciones a veces de un tipo, de otro, y he tenido hace como 3 semanas mis piernas entumidas. Y digo, algo me vas a enseñar, pero yo confío que tú me darás lo que yo ocupo. ¿Qué pasa si yo pongo mi mente en el problema? ¿Y si algo me va a pasar? ¿Y si algo va a suceder como lo hacemos generalmente? ¿Y si esto no sale como es? ¿Sabe qué? Yo sigo buscando a Dios, confío que Él está conmigo y Él me carga y Él me va a guiar a donde lo que yo tenga que hacer. Nada más. No hay por qué preocuparse, todo está en el control de Dios. Todo está en el control de Dios, no en mi deseo. Jesús mismo cuando se orar dijo, hágase tu voluntad. Y si se hace su voluntad de Dios en mí es perfecto. Si se hace la voluntad de Dios en mí es perfecto. No lo que yo quiera, sino lo que Él vea que es mejor para mí. Y es donde a veces nos resistimos. Señor, yo quiero esto y no lo vemos y entonces nos comenzamos a enojar con Dios. No, pero no es así. Fíjate, Isaías 26, verso 3. Dice, Isaías, tú guardarás en completa paz. ¿Qué será la completa paz? O sea, no hay duda, ahí no hay temor, ahí hay una entrega de Dios. Sabes, Señor, tú me cargarás, tú me guiarás, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El pensamiento está en Dios. Tú lo guardarás en paz. En medio de cualquier situación, mi pensamiento está en un pastor. Él me va a guiar. Es un valle, pero está conmigo. Hay enemigos en presencia de mis angustiadores. Él me va a llenar de su espíritu. Y sabré cómo salir de esta situación. Sabré a través de la ayuda del Espíritu Santo. A través de su presencia, a través de su ayuda. Entonces no dice no hay enemigos, no hay valles, sí, pero Dios es tu pastor. Y tu pensamiento debe de estar ¿quieres paz? En Dios. Porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti está perseverando. Porque en ti ha confiado. Y eso no es creer que aprendí un verso o sé una verdad, sino es vivir una verdad en medio de la circunstancia, en medio de la situación, ahí en medio de esa situación. Recuerdo una vez que me hacen una llamada, mi cuñada a 11:30 de la noche, me hace una llamada que no es común a esa hora que nos estemos llamando en la familia, y contesto el teléfono. Yo estaba acostado, como muchos de nosotros a esa hora ya estamos durmiendo. Digo, pues, el médico nos recomienda 8 horas y nosotros pues seguimos la orden. Ok. Entonces, llega la llamada y me dice, por mi nombre, dice Jorge, dice, quiero que vengas. Estoy en la pista entre Feliciano y Lázaro, dice, estoy en tal lugar, dice, mi hijo, dice, acaba de fallecer, tuvo un accidente. Y entonces me levanto rápido, mi pensamiento en Dios, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Entonces con mi esposa nos arreglamos, nos dirigimos rápido a ese lugar. Joven de 21 años que empezó a ir a la iglesia, y por algunas reacciones que él dice que veía de los jóvenes, cómo se comportaban allá afuera, dijo, no, esto no es verdad. Porque él no duró mucho tiempo en la iglesia. Dijo, no, allí en la iglesia son unos y acá son otros. Entonces dice, así no me gusta a mí. No se alcanzó a bautizar, no alcanzó a consolidarse, pero él veía un ejemplo de los jóvenes y decían, no, entonces así no es. Entonces 21 años ahí, tirado, y ya llego y le digo, Dios está contigo. Y ahí mismo experimenté una presencia de Dios tan tremendo con ella, de consuelo, y dijo, gracias, porque siento que Él está aquí. Dios mismo. Y empezó sobre mi vida, ya, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Una paz. Era un valle de sombra, de muerte grande. Un joven que estimaba mucho, un sobrino, le digo, Dios está aquí. Y en eso experimentas esa paz y esa circunstancia y dices, sé
que aquí está el Señor. Y esa presencia la he experimentado en varias ocasiones, en esos momentos difíciles. Cuando mi madre está bien destrozada, porque también le avisan, ¿sabe que su hija tuvo un accidente y acaba de morir? A mi madre. Después de 2 meses que me operaron, le dan esa noticia. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Acababa de predicar un miércoles yo, Dios aún está en la muerte. Ese era mi tema. Y le digo, ¿sabe qué, mamá? Cuando llegué, Dios está aún en la muerte. Y el Espíritu Santo llegando ahí, llenándonos de paz. Entonces eso es impresionante, vivir en los valles de sombra de muerte, viviendo la verdad de Dios, teniendo paz en esa circunstancia, teniendo la ayuda del Espíritu Santo fortaleciendo y decir, Señor, tú sabes lo que es mejor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. He experimentado esto varias veces y he estado así, digo, Dios, gracias porque me has enseñado que puedo tener paz en medio de estos valles. Y de ahí puedes salir fortalecido en tu espíritu y enseñarle a la gente lo único que has aprendido. Digo, yo no puedo enseñarle a la gente que he tenido mujeres porque es la única que he tenido. No puedo enseñarle que he tenido trabajos y trabajos porque es lo único que he tenido. Y muchas cosas han sido únicas. Le digo, Dios, gracias porque tú me has enseñado a permanecer. Tú me has enseñado a permanecer, pase lo que pase. Porque en algunas ocasiones hasta platicábamos, más bien discutíamos con mi esposa, hay que separarnos. Ya cristianos, ¿sabe qué hay que separarnos? Si cada quien por su lado. Y entonces el Espíritu Santo venía y traía entendimiento. Dice, bruto, ¿no entiendes? Está bien, Dios, perdóname. Y ¿sabes qué? La he estado regando. ¿Sabes qué? He estado mal. Porque Él realmente quiere que tú y yo tengamos paz, pero nuestros pensamientos deben de estar en Él. Lo dice Isaías. ¿Cómo puedo vivir confiando en Dios? ¿Cómo puedo vivir confiando en Dios en esa manera? Mira, encontré algo que está en Josué 1:8. Josué, capítulo 1, verso 8. Y eso te va a ayudar mucho, hermano, si tú comienzas a hacerlo. Es algo muy práctico. Yo algo que le digo a la gente, está bien que lo aprendas, te acercan a la paz. Está bien, pero ahora vívelo y entonces vas a vivir en ella. Y dice esta indicación que Dios da a Josué, mira, dice, capítulo 1, verso 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces ahí te das cuenta cómo hablas todos los días. ¿Cómo hablas todos los días? Porque dice el consejo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cómo se habla en la Biblia? ¿Cómo Dios habla a los problemas, a las circunstancias, a los momentos? ¿Cómo habla Dios? Dice, así aprende a hablar, como se habla en la ley. Pero si no conozco la ley, entonces ¿cómo voy a hablar? Pues como habla la colonia y el vecino y como habla toda la gente cuando le escucha hablar. ¿Y cómo habla la gente ahorita? Está todo bien difícil, está bien complicado, todo ha subido y entonces, pero bueno, yo tengo un pastor. Y me sorprende este pastor porque toda la gente a veces te dice, es que está difícil y todo caro y complicado y esto y lo otro. Y yo a veces estoy ahí y llega gente y ¿sabes qué? Necesito que me hagas esto. Sí. Y me sorprende que de estar sin pensar, digo, voy a descansar un poco. Y de repente llega alguien y me dice, necesito que me hagas este trabajo. Porque además de dar clase y ser pastor, hago algunos trabajos ahí en la unión. Y entonces me sorprende y digo, sin pensarlo ni buscarlo, lo que dice Deuteronomio, y estas bendiciones te alcanzarán. Porque ahí llega, hago trabajos eléctricos, de plomería, algo así a veces, y de cosas que se necesite. Hago ahí entonces. Y a veces me sorprende porque salgo y ya regreso con 1,000 pesos, 2,000 pesos de haber trabajado a veces un día. Y digo, no ando buscando las bendiciones, pero me andan alcanzando. Entonces sí está todo caro, pero tengo un pastor. Y él sabe lo que me falta, entonces él me lo da. Y así de sorprendente, si conocieras algunas situaciones bien locadas, a lo mejor alocadas,
Te voy a decir, mira, el primer milagro que yo vi en mi vida, aparte de la salvación y el amor de Dios, el primer milagro que yo vi, dije, Dios es. Decidí confiar en Él. Decido confiar en Él. Un día estoy en la escuela y me dice la directora, ¿sabe que hay una reunión mañana en Petatlán? Casi final de quincena. Hay una reunión mañana en Petatlán. No puedo ir, necesito que alguien vaya. ¿Puedes ir? Me dice a mí. Yo como cristiano ya había llegado a la iglesia y lo que aprendí fue eso. Obedece en lo poco y pasan cosas. Obedece. Siempre obedece. No le hace. No le hace quien te lo diga. Tú obedece. Y entonces le digo, sí, sí voy. Nomás que el otro día era quincena casi y no tenía yo nada para ir a Petatlán. Y dije, pues si me manda a Petatlán, me va a dar dinero para ir a Petatlán. Porque el curso era para ella, la directora. Yo no era para mí el curso. Entonces le dije, sí. Bueno, gracias, Jorgito, muchas gracias, te lo agradezco. Y se fue. Y, Petatlán. Estoy en la Unión y para Petatlán ocupaba en ese tiempo iban los camiones desde Petatlán, iban a la Unión, ahí era su recorrido. Y entonces llego y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Me mandó la directora mañana a Petatlán. Dice, bueno. Le digo, el problema es que no me dio para ir a Petatlán. Y yo sé que no hay para ir a Petatlán, porque no habíamos cobrado. Entonces, ahí estamos. ¿Y cómo le vas a hacer? Le digo, mira, Dios es bueno. Y Dios va a suplir. Esa fue mi palabra. Dios va a suplir. Entonces pasó esa tarde. No vi de dónde suplir algo. La mañana me tengo que levantar temprano y ir y tomar el camión para Petatlán. Y entonces me voy a levantar temprano y voy a desayunar porque pues, no había nada. Entonces tenía que desayunar temprano para siquiera tener la panza llena. Y ya me bajo donde pasa el micro en la mañana. Y pasa un microbús. Viene el microbús. Petatlán. Dije, Dios es bueno y Él sabe cómo va a llevar y me va a traer a Petatlán. No me subí al micro porque no llevaba dinero, estaba ahí parado. Y detrás del micro, detrás que yo no veía porque eran micros grandes, de esos largos, entonces venía un amigo de Los Llanos, trabajaba en Los Llanos y que él también, su director, lo había mandado a Petatlán, igual que en mi caso, pero él sí iba en su carro. Él iba en su carro y entonces no me subí. Yo dije, Petatlán no llevaba, en serio, no llevaba ni un peso. Pero estaba ahí diciendo, yo sé que Dios va a hacer una obra. Ahí en ese nivel, así empecé a conocer a Dios. Por eso te digo, fue el primer milagro que dijo, esto es cierto. Esto es cierto. Entonces pasa el micro, no me animé a subirse porque no sentía yo las monedas en mi bolsa. Nada, entonces espero, el amigo se para. ¿Qué hubo? Me dice, ¿qué pasó? Le digo, no, pues voy a Petatlán. Dice, ¿a poco? Súbete, yo también voy. Dije, ándale. Que me subo y empezamos a platicar. Sí, el profe tuvo una salida y también me envió a Petatlán. Y entonces, pues ahí vamos platicando los dos, compañeros maestros. Llegamos a Petatlán, llegamos al evento. Duró 5 horas. Él a las 4 horas ya era un lugar caliente, se sale. A las 4 horas y yo cuando lo veo que se para, ¿ya te vas? Sí, y dije, yo no me puedo ir porque me mandaron y tengo que llevar el reporte. Y él se para, dice, yo me voy. Y Petatlán, bueno, dije, de una manera, si Dios me trajo, me puede regresar a la Unión. Y salió 1 hora antes, yo me quedo hasta terminar el curso, nos los dan, yo tenía que traer el reporte. Tenía mucha sed después de 5 horas. Dieron receso, iban a comprar agua, pero en serio, yo no pude ir a comprar agua. Me quedé ahí. A la hora que se termina, todos se van y vengo cruzando la calle y digo, tengo mucha sed y tengo que regresar a la Unión, pues no traigo nada, pero Dios suplirá, yo sé. Eran mis primeras palabras que me animaban a confiar en Dios, las primeras. Entonces paso una calle, paso otra y está una paletería enfrente y yo con harta sed. Pero en la esquina de la paletería estaba mi amigo que se había salido 1 hora. Parado ahí estaba mi amigo. Dice, ¿qué pasó? ¿Ya se terminó? Ya, le digo, ya se terminó. Dice, ¿no quieres un agua? Tómala para acá. Dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, irme a la Unión. Dice, pues vámonos.
Y entonces imagínate qué feliz llego. Y dije, realmente Dios escucha mi oración y conoce mi necesidad, entonces Él es mi pastor. Y de ahí empiezo yo a experimentar. Eso fue lo primero que yo experimenté. Pero en ese nivel, no dije, ¿cómo le voy a hacer? No, Dios me llevará y me traerá porque Él sabe mi necesidad. En ese nivel y en esa circunstancia digo, Dios, es cierto. Le dije a mi esposa con alegría, me llevó. Le dije, tenía sed. Me dio de tomar. Me regresó hasta la casa. Le dije, Dios es bueno. Y es real. Y eso fue lo primero de muchas cosas que me ha pasado. Digo, Dios, gracias porque me dejaste vivir la verdad que dice la Biblia. Y cuando tú confías y crees realmente y te animas a ese nivel, nunca te va a dejar solo Dios, porque no te va a avergonzar de que tú obedezcas. No lo va a hacer. Y digo, Dios, gracias porque puedo tener paz en medio de cualquier situación. Puedo tener, porque así aprendí, así conocí a Dios. En medio de esas circunstancias, y como te digo, a lo mejor alocadas para uno, pero yo dije, Dios sabe mi necesidad y Él la va a suplir. Él suplirá. Mi esposa ha experimentado situaciones también sorprendentes. Nos quedamos maravillados de Dios. Simplemente hay que creerle, hay que confiar. Él es mi pastor. Y como el pastor quiere que yo hable lo que dice la palabra. Entonces nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Lo que Dios dijo no se aparte de tu boca. Decláralo y háblalo. Dios es mi pastor. Él está conmigo. Él me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque esté en este valle de sombra de muerte, Él estará conmigo. Y empiezas a vivirlo y empiezas a ver el milagro de Dios cuando empiezas a creerle a ese nivel. Y dices, wow, es sorprendente Dios, sorprendente. Sorprendente. Una vez vamos a Morelia a una de sus citas. Siempre guardábamos, porque nos da el liste los boletos. Nos da el liste para ir a Morelia. Guardamos 1,000 pesos para el taxi, comer allá. Nos vamos un día antes y regresamos al otro día porque las citas son muy temprano. Guardamos 1,000 pesos y cuando vamos y vemos que nomás están 500 y alguien tomó los otros 500 y decíamos, tú, no, yo no tampoco. Pues no sé qué pasó, nunca hemos oído hasta ahora. ¿Qué pasó con esos 500? Pues vámonos. No hay más, sabiendo que no nos alcanzaba 500 pesos para ir y regresar, comer allá, nosotros tomar, sabiendo, pues vámonos. No hay más. Y salí de la escuela, agarramos las cosas y los 500, vámonos, no hay más. Y entramos y se despidió de su papá. Su papá le dio unos billetes, porque él es de Robles, su papá. Mi mamá es de Sorcúa, pasamos por ahí. Mamá, ya nos vamos a Morelia. Mi mamá me dio otros billetes que nunca nos habían dado, ¿eh? No era un hábito. Nos despedíamos y que te vaya bien, hijo. Se le dio unos billetes a ella, a su papá, unos billetes a mí, mi mamá, y llegamos donde su hermana y dejamos el carro, ahí lo dejábamos, y su hermana también dice, mira, llévate esto. Y estábamos arriba del autobús con 5,000 pesos. ¿Qué pasa si yo me pongo a discutir? Pero seguro tú los agarraste. No, entonces ¿quién los agarró? Alguien pasó. Y empiezas tú a discutir, y esto no me alcanza, ¿y cómo voy a ir? Y no sabes lo que gastamos. Pero así no habla la Biblia. La Biblia dice, busca la paz y síguela. Y la paz era, ¿sabes qué es lo que hay? Pues vámonos. No hay más. Si hubo o no hubo un culpable de esto, vámonos. Sigue la paz. Y entonces muchas veces, nunca supe qué pasó, pero digo, Dios usa todo para un bien. Y Dios no nos va a avergonzar. Fue el día que llevamos más dinero a una cita. El día que tenía menos dinero para ir fue el día que llegué a Morelia con más dinero.
vives la verdad, milagros se empiezan a desatar y suceden cosas en tu vida. Este chamaco, ¿cuándo va a cambiar? Mira el dolor de cabeza que produce y luego lo que hace y que ya me lo van a matar un día. ¿Eso es lo que habla la Biblia? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y a veces creemos que en la noche, cuando llegamos, vamos a estar meditando. ¿Qué hice en el día? ¿Y por qué en el día no meditamos? ¿Por qué no después de una conversación? ¿Lo hice bien? ¿Bendije? No. Tengo que corregirme en el transcurso del día, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme lo que en él está escrito. Entonces, ¿para qué medito? ¿Para qué examino? ¿Cómo hablé? ¿Hablé como habla la Biblia? ¿Me expresé con esta persona como habla la Biblia? Entonces muchas veces no tenemos paz porque no hablamos como habla la Biblia, porque no estamos acostumbrados a meditar, o que creemos que hay un tiempo nomás de meditación. No. Y he aprendido esto: cada conversación, cada situación, ¿lo hice bien? ¿No lo hice bien? ¿Fui bendición? ¿No fui bendición? Porque la Biblia dice que yo soy luz, fui luz. ¿No fui sal? ¿Sí fui sal? ¿Qué pasó? ¿Se fue el agradecido? ¿Se fue el con paz? Y entonces comienzas a meditar. ¿Para qué? Para que hagas. Medita. ¿Para qué? Para que hagas conforme lo que en él está escrito. Y después dice Josué: y entonces, si me pones ahí, Josué, y entonces, ¿cuándo? Cuando hablaste como se habla en la Biblia, cuando meditaste tu acción, entonces harás prosperar tu camino y todo. ¿Quién no quiere que nuestro camino prospere? Y sabes, una definición de prosperidad, ¿sabes qué encontré yo? Es ser próspero, tener paz en esta tierra. Eso es prosperidad. Eso es un nivel que tú y yo podemos llegar. Tengo paz a pesar de lo que esté viviendo. He prosperado a este nivel. Y cuando tú tienes paz, se toman buenas decisiones y te salen bien las cosas. Te salen bien las cosas porque tus decisiones son en la paz de Dios y en la confianza. Pero hubo un proceso. No de creer, me decía un amigo: es que yo creo también en Dios. Le digo: eso no es muy... es el principio. El principio. Pero también dice la Biblia que los demonios creen. En Santiago 2:19, y tiemblan. Yo quiero creer y tener paz, no temblar de miedo. Quiero creer y esperar en Dios. Como decía David: no moriré, sino viviré y contaré las obras de Jehová. Y el día que me vaya de aquí, decir gracias, porque hice lo que creí que debía de hacer. ¿Sabes qué paz te da el hacer lo correcto todos los días? Te da paz. ¿Y sabes por qué? Porque el hacer lo correcto es lo que me dice esta palabra. Todos los días. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Si lo hablas y lo comienzas a vivir, y sí, cometerás errores como yo los he cometido, pero para eso es meditar. Medito. ¿Estaré yendo bien? Y si no, me puedo corregir. Me puedo corregir. Hermano, yo quiero decirte: si aprendes a vivir la verdad, estarás en paz. El pastor realmente quiere llevarte a un lugar donde tu alma será confortada. No donde no haya problemas, no, donde tu alma sea confortada. ¿Por qué he tenido yo que ser confortado?
diciéndole unas palabras a Dios. Cuando se muere mi hermana, le dije: Dios, ya no voy a orar por ella. Gracias porque hace 4 días me permitiste bendecirla, hablarle de tu amor. Y todo lo que tú haces es bueno. Gracias. Y esa paz de Cristo que sobrepasa el entendimiento humano es el que comienzas a vivir en medio de esa situación. Porque después de que le dije eso a Dios, gracias, salían de mi boca: tú eres bueno. Nunca me has dejado solo. Ponte de pie. Y si le digo: Señor, yo sé que a veces no sé predicar y tal vez investigar un tema, pero sí sé que tú estás conmigo. Y yo sé que tú pondrías palabras en mi boca. Y yo sé que los corazones podrían ser bendecidos. Cierra tus ojos. Padre, gracias, Señor, porque no se trata de creer o aprender una palabra. No se trata ni siquiera de no cometer errores, sino qué tan dispuesto estoy para comenzar a obedecer en lo poco. A poder vivir en tu paz, Señor, y saber que tú tienes el control, Dios. Desde el día que entendimos que tenemos un llamado, Señor, en tu mano hemos estado. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí, Señor, podemos conocer el corazón tuyo hacia nosotros como un buen pastor. Y nosotros podemos confiar, Dios, que tú eres el que nos sustentas, el que nos guías, Dios, a esos lugares donde nos darás descanso, Jesús. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Puedes descansar en Él tú y decirle: Señor, traigo a ti, Señor, mi carga, traigo a ti mi problema que ha sonado en mi mente, que ha estado resonando. Hoy confío en ti, Jesús. No me resistiré más al ser llevado en tus manos. Sé que es mejor ese lugar, Dios, que tú has visto y tienes preparado, que las ideas propias de cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Úngenos esta mañana, Dios, con tu aceite. Úngenos de tal manera, Dios, que nuestra copa comience a rebosar. Dile ahí: Señor, aquí estoy. Yo creo en ti, Jesús, como mi pastor, y te digo: Señor, úngeme. Necesito el descanso que tú das, Jesús. Aquí está mi alma, Señor, tal vez cargado, desesperada, pensando en algo que no has podido solucionar, pero Él sabe de tu necesidad. Y todos los días, Señor, de nuestra vida estarás con nosotros. Lo creemos, Jesús. Creemos, Padre Celestial, que no te has apartado ni un momento. Y mi vida está en ti, confiando, Dios. Señor, gracias. Gracias, amado Cristo, por amarme tanto. Gracias, Dios.
Gracias porque aunque empecé poniendo a prueba si era verdad, Señor, me revelaste que eras una realidad, que no hay nada para ti imposible, que si creo en ti, Señor, todo será posible. Creo en ti, Jesús. Vamos, dile ahí, ora. Padre, creemos en ti. Señor, creemos en ti, Jesús, como un pastor amoroso, como un pastor, Dios, que nos guías a esos lugares, Dios, que quiere que podamos estar, Dios, en esas aguas de reposo. Señor, creo en ti, Señor. Permíteme vivir diariamente en esa verdad. No solamente, Jesús, conocerla, sino vivirla, poder experimentar tu abrazo. Aquí estoy, Dios, gracias, gracias. Gracias, Jesús. Todo te lo entrego, todo te lo debo, Todo, Dios. rindo a Todo, Dios. ti, Jesús. Mis pensamientos, Dios, mi alma, lo rendimos a ti hoy. Entregaste tu vida. Gracias, Dios, Señor. Derramaste todo. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Rindo a ti, Gracias, Jesús. gracias, Dios. Gracias, Dios. Cordero inmolado. Gracias, Jesús. Hoy tú reinas con todo poder. Gracias, Señor. Coronado. Te adoramos en hoy. Y podemos decirte gracias, Dios. Digno es. Todo me ayudará para bien. Digno Todo. es. Gracias. El Cordero Gracias, inmolado fue. Gracias. Hoy tú reinas con todo poder. Porque nada me faltará a tu lado, Jesús. Coronado en adoración. Digno Gracias. Digno, digno, digno. Vamos. Llénate de su presencia, que tu copa comience a ser llenada de su presencia, de su amor. Gracias, Jesús, por tus bondades, Señor. Gracias. Cada lección en mi vida, Señor, gracias. Padre eterno, permíteme comprenderlas y entenderlas, que me ayudarán para un bien. Gracias, Señor. Aquí está mi corazón, descansando en ti. Gracias, Jesús. Gracias. Digno, digno eres tú. Digno, Jesús. Señor, gracias. Gracias, Jesús. Hermoso Dios.